¿Dónde comienza Watchmen, la serie? Pues comienza con esta mirada aparentemente cinematográfica. Estamos en un iris de apertura que contrapone mediante montaje al corte dos figuras. Por un lado un jinete blanco y por otro lado un jinete negro. Son planos que están compuestos en un formato de 4/3 y que además aparecen extrañamente centrados en tanto hablan de una especie como de distopía para el momento. Hablan de la posibilidad de que un sheriff corrupto blanco sea detenido por un encapuchado afroamericano. Sabemos que estos planos además están reconstruidos, es decir, por ejemplo, una cámara en formato primigenio de hecho no hubiera tenido esta textura, no hubiera compuesto así, no hubiera utilizado la luz para glorificar al héroe. Total, que surge una pregunta: ¿por qué empieza una serie muy precisamente reivindicando su propio pasado? Es decir, unas ficciones seriales, breves, de aventuras que se proyectaban en los cines y que eran propias del cine mudo. Sin duda porque ese es el tema central hacia el que Watchmen va a apuntar, las relaciones que hay entre escritura y legado. Por ejemplo, tomemos los 4 lugares hasta el momento en los que la Enunciación ha escrito su nombre. Tenemos un cinematógrafo que tiembla, una máquina de escribir, un teléfono que realiza una llamada y el interior de un huevo. Escribir, comunicar, legar. Como ustedes bien saben, los huevos son un sinónimo en el 4º capítulo de El vientre de esa mujer que aparentemente no puede concebir. Parecen funcionar como sinónimos: la escritura, la comunicación, el legado. Fíjense, por ejemplo, en cómo este niño que porta un cerdo se reescribirá en lo real en este otro niño que porta un cadáver. Hay una idea central en la serie: el salto de la ficción a lo real es terrible y siempre implica víctimas. Hay al menos 2 detalles que parecen ir en esta dirección. Por un lado, es evidente que estas imágenes están intentando reescribir de alguna manera El nacimiento de una nación, la célebre película de Griffith. Desde luego, es una cuestión importante dentro del funcionamiento de la serie, en tanto El nacimiento de una nación fue y sigue siendo utilizada como mecanismo para generar el odio de los supremacistas blancos. En el propio, digamos, programa narrativo de la película, lo que Damon Lindelof nos ofrece es la imposible reescritura de toda esa historia norteamericana. Además, es muy interesante comparar, en una especie como de juego textual, la manera en la que en el primer capítulo se presenta el séptimo de caballería, con una filmación de personajes encapuchados que miran a cámara sugiriendo el odio, y la manera en la que esta misma escena es mostrada, por ejemplo, por Spike Lee en la reciente Infiltrados en el Clan, donde efectivamente se realiza una especie como de estructura visual muy similar y que efectivamente apunta en la misma dirección. Un segundo ejemplo, en este caso intratextual, de las reescrituras sobre lo real que se proponen en la serie tiene que ver con la metaficción de un sheriff blanco, supremacista, aparentemente malvado, que es detenido por un misterioso encapuchado afroamericano. Evidentemente, cuando Angela Abar descubra lo que realmente escondía su jefe en el armario de la habitación, estaremos sugiriendo, estaremos de alguna manera recuperando esa sugerencia inicial de la serie. Eso que está delante de nosotros ya había sido escrito. Todos los protagonistas de la serie están heridos de una manera u otra por estas conexiones que se establecen entre el legado, el tiempo que ha pasado y el dolor. En la escena del coche es estupenda en tanto en cuanto precisamente se escribe en diálogo que frente al trauma lo que se suele hacer es utilizar una máscara. Ahora bien, si analizan la serie verán que no es nada complaciente, porque unos se valen de la máscara para odiar, mientras que otros la utilizan explícitamente para ejercer la violencia en el marco del poder. Por lo tanto, no hay que confiar en aquellos que aseguran que debemos llevar una cierta máscara para reescribir mediante el uso de la violencia algo que quedó atrancado en el pasado. Eso es precisamente lo que hace el creador cuando reescribe mediante el arte y no mediante la violencia el arranque concreto, o mejor dicho, el clímax de El nacimiento de una nación.
Fíjense cómo se compone estructuralmente este segundo capítulo. Partimos de un plano de apertura en picado aberrado, es decir, que la línea del horizonte no coincide con los ojos, la mirada del espectador. Es como si cumpliera una función teológica torcida. Lo interesante es cómo Ángela abraza a este cuerpo, cómo cierra los ojos y cómo ese gesto a su vez sirve para que el montaje nos lleve directamente por corte hacia el pasado, hacia el lugar en el que comenzó el trauma. Es decir, el lugar en el que realmente tuvo que aprender a ponerse la máscara, ¿no? Siguiendo esta lógica. Ella cerrará los ojos, pero su marido proyectará una y otra vez la visión fuera de campo. ¿Hacia dónde? Bueno, pues hacia esa posición escénica que ocupa el reloj. Si analizamos la escena, en realidad vemos que es un baile de 3. El tercero es ese gran significante de la escena, que es no solamente el que marca el tiempo y la amenaza constante, sino que también el que marca el lugar en el que se conjura esa pasión, en la que como hay una especie de gesto de mano sobre el vientre que apunta que podría incluso haber un heredero que por cierto no llegará. Ahora bien, si seguimos viendo esta escena, es interesantísimo cómo funciona este plano. En realidad lo que muestra es que los dos están presos, es que están atrapados en lo terrible de esa situación que ha de llegar, ¿no? Fíjense cómo es el cambio de foco el que mete a estas dos figuras en el reloj. Este es el famoso tic-tac del que hablaba yo hace un momento. Cuando llegue el horror, lo que el reloj marca, lo que consigue es que la cámara se abisme hacia ella, que se lance hacia ella, ¿no? En el momento en el que la cámara se lanza, se arroja contra el reloj, es donde realmente empieza la acción y vemos hasta qué punto es impepinable lo que ahí se escribe. Pero si volvemos a este gesto, lo que nos llama la atención es que precisamente gracias a que este reloj se convirtió en horror, Ángela conoció a ese hombre que ocupó un rol poco menos que paternal hacia ella. El flashback además está abrochado en este otro contacto. En esta vez son dos manos que antes se unen en el hospital y que después se separan en el momento del entierro, mejor dicho, del momento en el que se sitúa el personaje en la bolsa. Además, la cámara se queda en el lugar justo del muerto, respondiendo en contrapicado a ese otro picado inicial con el que abríamos el análisis. Pero es que la cosa se complica todavía más, porque si avanzamos en metraje, Ángela repite este mismo gesto con su abuelo. Luego la pregunta que nos lanza a nosotros como espectadores es cuál de estas dos figuras paternas debe seguir, dónde está la verdad, la mentira y cómo ella va a conseguir hilar todo esto, ¿no? Les doy más pistas. Si vamos unos pocos minutos antes, ahí van a estar tanto el reloj como los huevos en plano. Luego, en estos 4 episodios tenemos relojes que marcan la muerte o que se arrancan de la mano de los muertos o que disparan la memoria y el trauma. Tenemos legados homicidas, tenemos traumas enmascarados que están dentro de la ficción, en la televisión, en el cine, en la ficción dentro de la ficción. Yo no sé ustedes, pero les aseguro que por mi parte estoy deseando analizar los próximos capítulos.